Estamos abordando aspectos de género. Y estamos señalando que en la era de Kennedy fue cuando surgió la iniciación hermenéutica. Aunque propiamente el Egipto tuvo un gran desarrollo hasta la era de Tauro y aún la era de Aries, puesto que la época en que los cartagineses luchaban con los romanos y propiamente la época del surgimiento de Egipto, la época de Cleopatra, todo ello, fue propiamente ya en la era de Aries. Y entonces observamos las cualidades, los efectos, las tradiciones, las cosas, tratándolas de ver dentro de lo posible en su justo valor. De allí que Albert Einstein, idealmente formado dentro de la comunidad judaica, tenía otros principios y por supuesto no estuvo de acuerdo nunca con la bomba atómica, que fue disparada y preparada por grupos humanos que no tenían que ver con ese pueblo judío y que no tenían formaciones éticas en tradiciones de un carácter sagrado. Por eso, aún las ciencias humanas, si es que acaso las desarrolla la línea horizontal, debe ser también un reflejo de la línea vertical. O sea, las ciencias sagradas de la línea vertical deben proyectarse, por lo menos en su ética, hacia las ciencias humanas. Por no decir que también en ciertos métodos, por ejemplo, debería haber, como ocurre en la música, hay tanta matemática, es tan preciso, que por ejemplo, para llegar al mundo sinfónico de la música, la persona tiene que demostrar su preparación, su cumplimiento, su responsabilidad, su puntualidad, su forma no conflictiva de comportarse dentro de la orquesta,
porque no, puede echar a perder todo el conjunto. Y más aún, por ejemplo, el violín concertino, que es el que representa la orquesta en una función, que es el que prepara la orquesta para el momento en que llegue el director. En ese momento nada más, porque se entiende que en los ensayos el director está presente cuando puede llegar el concertino. El concertino generalmente es tomado en cuenta también por su conducta, por su responsabilidad, por su conocimiento, porque es a él a quien felicita el director para felicitar a la orquesta. Él es el representante de la orquesta. De tal manera que vemos en el arte de la música, por ejemplo, cierto protocolo, me refiero a la música sinfónica, a la música muy selecta. Entonces, conserva ciertos aspectos que son un poco dentro del matiz. Hay una especie de iniciación a la música. Claro que esto no quiere decir que dentro de la música necesariamente haya tanto así como un espíritu inicial, pero quiero decir pequeños reflejos que originen que haya una selección, una forma que por lo menos quede en el protocolo. Entonces, quiero señalar con ello que en el aspecto iniciático, cuando la parte administrativa que se necesita, porque también es necesaria la parte administrativa, la parte de organización de la orden, la parte de previsión, pero cuando queda totalmente sumergida la parte iniciática dentro del criterio administrativo, envuelto en el criterio administrativo, es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, porque nos hemos dado cuenta hasta dónde ha ido cada vez creciendo más. Y entonces, en el momento en que hablamos de los dirigentes egipcios, con sus grandes ceremoniales, uno de los pueblos más ceremoniales, más sacerdotales que han existido, en el sentido de la alta teología, en el sentido de los grandes misterios, un pueblo de enseñanza vertical, en que llegó el momento en que se consideraba que casi todos los egipcios tenían un espíritu iniciático. Y los niños eran formados para un criterio de sabiduría, y que fue una época de oro dentro de la enseñanza de Hermes. Aunque el señor maestre señala muy bien que Hermes fue fundamentalmente, a pesar de haber existido, más tarde se convirtió en etónimo, o sea, en un nombre que representaba todo lo que se hacía posteriormente dentro del mundo de la enseñanza y de la iniciación hermética. Está muy bien, y tenemos que tomar en cuenta nosotros que el mundo ha crecido, que hay una explosión demográfica, y que hay miles de seres a miles de kilómetros comunicados con los nuevos modos de comunicación, por satélite y de mil formas, en que, como decía McLuhan, el mundo está convertido en una aldea, y que naturalmente ante tanta abundancia de personas, de población, de comunicaciones, indudablemente que se hace necesario ver hasta surgido la computación. Y la computación arreglando las cantidades de personas, clasificando los hechos. Por lo tanto, sí es necesario un cierto aspecto administrativo, pero que debe estar en reflejo para la iniciación del espíritu iniciático. Porque si no,
se invierten los papeles. Se invierten los papeles y lamentablemente se va desbordando y se va desbordando hasta el punto de que llega el momento en que no se toman en cuenta los valores iniciales y se toman estrictamente en cuenta los valores administrativos. Y lamentablemente cada vez más, hasta con un espíritu gerencial, hasta con un espíritu que, si bien en el mundo de las empresas y de la administración son ciencias administrativas, en cambio, al llegar a un campo de la transformación del hombre, hay no digamos un conflicto, sino que hay un desplazamiento. Es muy interesante el que, por ejemplo, tendría que enumerar, y creo que la lección, una de las partes de haber permanecido tantos años entre los fenómenos de la GFU, nos ha hecho aprender lo que no se debe hacer. Nos ha hecho aprender algunas cosas que se deben hacer, pero mucho de lo que no se debe hacer. Y que naturalmente ellos mismos tendrán que irlo aprendiendo allá con las generaciones, porque una generación no se cambia sino a una generación que va con su sello generacional. Los sellos generacionales son típicos, son esta característica en la sociología. El vivir la época, eso se observa desde el mundo privado hasta el mundo actual. Las grandes transformaciones se encuentran con el proceso generacional. Lo mismo la evolución del lenguaje, la evolución del arte. Por ejemplo, en el mismo campo del teatro. En el mismo campo del teatro no hay obras que estén hechas con un espíritu de acuerdo a la nueva era, o por lo menos que presenten los conflictos entre la nueva era y la era pasada. Generalmente todos los dramaturgos lo que presentan es el proceso generacional de lo que ven, pero sin entrar en otras fases. Eso me ha preocupado desde el punto de vista, por ejemplo, de los mismos actores. Por ejemplo, hay cosas en las que el proceso generacional es increíble. Por ejemplo, en Europa, en la época de Cristóbal Colón, que surgió la retracción de América de que nosotros andábamos con plumas y con un taparrabo, puesto que eso fue lo que llevó Colón a los reyes de España. Pues se encontró una de las islas más modestas del mundo taíno. Entonces, ya de ahí para adelante, los siglos que se siguieron, hasta la venida de la gente cultísima de Trieste, que ahora es parte de Italia y que entonces pertenecía a Austria, los Habsburgo, quisieron mandar al emperador Maximiliano a México, y lo enviaron con unos soldados suavos que iban preparados para llevar a un pueblo que se les esperaba el todo con plumas. Y resulta que se encontraron en un pueblo que había tenido que luchar hasta con los Estados Unidos, un pueblo de tendencia culta en muchos de ellos, y que naturalmente no estuvieron de acuerdo con que un emperador llevara con los soldados suaves, que ellos sí eran tremendamente corrientes, una soldadesca de lo peor. Y entonces, bueno, Maximiliano fue fusilado y fue encabezado el movimiento por Benito Juárez. Y todavía vemos el siguiente fenómeno. Ellos siguen pensando en nosotros, que nosotros vivimos en pueblecitos llenos de ¿cómo diríamos? Llenos de cámaras, llenos lo que describe García Márquez en 100 años de soledad. Los que describe García Márquez
ha sido un éxito tremendo en Europa. ¿Por qué? Porque corresponde en Europa al concepto que tienen de nosotros, al concepto de cómo vivimos. Ese es el criterio que hay. Y por eso triunfa el mundo literario que presenta a América Latina por allá en unos pueblecitos rodeados de bambú, es decir, como un estrato social entre los pueblos primitivos de allá de los caminos y el mundo occidental que apenas nosotros comenzamos a aprender según ellos. Ese es un criterio que reina en Europa, y la prueba está que son las obras que se venden de la literatura americana allá. Claro que se sabe que hay un mundo culto, pero se piensa que es una élite, que es un grupo relativamente pequeño, que no es el mundo que predomina en nuestra América. Y que son ya los europeizados. Y piensan que como hay europeizados en África. Pero resulta que en África han tenido el dominio los franceses. Y en cambio, por ejemplo, del Senegal y de otras partes, llevan africanos a estudiar a Europa, y en Francia hay muchos que tienen varios doctorados. Y me decía un africano, ¿y por qué aquí no llegan noticias de Latinoamérica a África? No hay Francia, no hay libros, no hay autores traducidos de Latinoamérica, mientras que acá somos muchos los que tenemos varios doctorados y nuestras obras son conocidas. Entonces yo le dije, es que el latinoamericano no tiene la tendencia de traducir sus obras a los idiomas europeos, y tampoco al español, las personas de España. Nosotros vivimos mucho en nuestro mundo. ¿Y qué pasa? Con él se trata de demostrarles a ustedes que aunque nosotros vivimos en realidad otra realidad completamente diferente a la que se supone en Europa de nosotros, el mundo generacional, el no cambio de las generaciones en muchos conceptos, sobrevive. Es interesante. Sobrevive en los pueblos. No hablo exactamente a la gente muy culta. La gente muy culta es otro estrato. La gente muy culta en cualquier pueblo, así sea de África o donde sea, es gente que tiene una visión cultural o tradición de vida. No, me refiero al pueblo medio, al pueblo de la cultura popular, al pueblo más folclórico de los diferentes países. Me refiero a ese estrato popular, que en México pertenece a un Cantinflas, pertenece, o el personaje que representa, que pertenece ahora al Chavo del Ocho en las vecindades, en los vecindarios, ese mundo más bien subcultural, ese mundo subcultural, los cambios generacionales son muy tardíos, hasta el punto de que pueden pasar muchas generaciones y muchos conceptos sobreviven de una manera increíble. Yo creo que esto lo estudian ustedes los sociólogos con mucho detenimiento. Y es un motivo de investigación, los problemas de la transformación del mundo subcultural de los pueblos. Y claro que también llega a afectar a quienes pasan del estrato subcultural al estrato de alta cultura y que llegan a tener cuestiones propias de la formación de sus niños. Y por eso se dice que la educación se mama, es decir, la forma educativa se mama, puesto que después quedan huellas de la infancia, cuando crecen y cuando se cultivan, llegan a tener muchas lecciones propias de una educación deficiente, que tienen que ir teniendo con mucho trabajo. Y por eso suceden cosas como el concepto de chusma y el concepto ese que oímos en la televisión. Entonces, yo quisiera con esto señalar que los fenómenos iniciáticos también tenemos que cuidar el surgimiento de generación. El fenómeno generacional de la preservación de la obra del maestro. Puesto que en 40 y tantos años vemos un declive. Yo no lo quiero llamar ya en este momento de formación, yo no lo quiero llamar equivocación, yo no lo quiero llamar descenso, no lo quiero llamar fracaso, simplemente un declive
de la enseñanza al maestre en muchos sentidos. Y ese declive es el que en realidad nos hace pensar en tener que preservar el pensamiento, la obra y el reajustamiento del maestre en muchos sentidos, y que tome un giro, y que naturalmente muchos de los que han sido formados en la GFU con hábitos, criterios, costumbres, conceptos, normas, tanto de carácter administrativo como místico, como inclusive en lo que es iniciático, vamos a tener un gran trabajo. Y observo que a muchos de la línea horizontal les va a costar mucho trabajo entrar a la línea vertical. Les va a costar mucho trabajo porque en la línea horizontal fundamentalmente se habla de la individualidad y cada quien piensa que su individualidad es la que tiene que realizar, y llega el momento en que sobrepasan la GFU, sobrepasan todo para realizar una individualidad, mientras que nosotros enseñamos siempre la trascendencia, es decir, el descubrimiento del hombre trascendental, comprender que la individualidad deberá ser un reflejo de la trascendental y no la individualidad convertirse en un vaso de agua en el cual se ahoga la persona. Entonces esto es muy fácil decirlo, pero es muy fuerte el cambio. Y así que por mi parte, no es que no esté optimista, sino que pienso que tiene que haber nuevas generaciones. Nuevas generaciones y una transformación de nuestra propia generación en varios sentidos, lo cual representa un trabajo bastante arduo, puesto que en la GFU se ha tenido otra formación. Bendito sea Dios que he tenido las cartas del sublime maestre, que he sido como un espectador. Yo les voy a confesar lo siguiente. Yo creo que mi actitud un poco de espectador, que no me envolví de muchas cosas, se debe, yo diría, a mis 6 primeros años en el Japón, donde vivía un mundo tan diferente. Cuando yo llegué a América, hasta sentí rechazo por la manera norteamericana de los cowboys niños y grandes. Y después, cuando llegué a México, yo llegué un poco como un extranjero. En América Latina he estado un poco como un extranjero, perfectamente latinoamericano en mi cuna de mis padres, sintiendo profundamente lo latinoamericano, y por qué no decirlo, inclusive también muchas cosas de los Estados Unidos, pero más por adopción que por formación de los primeros años de la vida. Esto me ha ayudado, y creo que es una de las razones por las que Dios quiso que yo naciera en el Japón, porque los 30 y tantos años, 40 y tantos años que he pasado en la GFU, yo no dejé de ser un poco espectador. Yo veía las cosas, y máximo con la formación que me dio el maestro, me dio las cosas y me daba cuenta de que había que ver lo que decía el maestro, había que ver lo que realmente quería el maestro, y no lo que se siguió él por una imagen en que el maestro se adaptó a sus 33 años a los reconocimientos que él se hacía, pero no exactamente de su mensaje. Se reconoció la presencia, pero no se ahondaba en el mensaje. Ese ha sido un gran fenómeno, por demás interesante. Y de ahí que muchas veces creo que nosotros siempre somos un espejo de nuestra infancia. Y se habla de que la infancia fundamentalmente, así lo dicen los psicólogos y los psiquiatras,
son fundamentalmente los 5 primeros años de la vida. Ya que se habla de que la niñez comienza a los 6 años. Entonces, eso me permitió a mí llegar a América y ver más tarde todos los países, un poco como extranjero, no mucho como ciudadano de Latinoamérica, no mucho como mexicano, ahora no mucho como venezolano, pero siempre queda un resquicio de la infancia en que se miran las cosas con un criterio de peregrino, de persona que viene de alguna otra formación. Es interesante, y eso no le agradezco a Dios el nacimiento allá, porque eso me permitió darme cuenta y tener siempre un cierto criterio que me ayuda al signo de Géminis, de lo cual estamos hablando. Y por lo tanto, es que no existe un sentido de ingratitud. No existe un sentido de ingratitud para la modalidad de GFI en la que yo estuve trabajando. Es que sencillamente no he estado siempre imbuido del pensamiento del maestre, de la era Acuarios, mirando las cosas con el sentido realmente que para que exclamara el maestro que seguía exactamente ese pensamiento. Entonces, ahora que hablo de Egipto, el maestro tiene muchas cosas hierofánticas. Es más, él tenía el sacerdocio copto. Ustedes habrán observado eso. No fue el maestro Zumbuncún el que le dio el sacerdocio. A mi mamá lo trató 2 veces. Él recibió el sacerdocio, la alta teología de raíz egipcia, y tomando en cuenta lo copto. Si ustedes han visto bien, la palabra bien, se encontrarán con que su currículum está esa circunstancia. O sea, que cuando él ya recitó el ceremonial cósmico fue con la base teológica, pero fue un poco a la manera de Pitágoras, que todo el mundo pitagórico, desde el punto de vista iniciático, no surgió exactamente de la base cultural magnífica que él tenía, estamos en Grecia. Por esos años, entre los sacerdotes egipcios. Claro que actualmente los sacerdotes coptos conservan ciertas cosas heredadas oralmente de aquella antigua, pero alguna orientación tienen, porque es interesante tantas cosas que mis ojos observan, tanto que observan, que quisiera con esto decirles que de solo pensar en el signo de Géminis y la etapa de los egipcios, uno comprende muchas cosas del sueño maestro. Y al pedir el discipulado modelo de la Ñerma, es un discipulado modelo en que todos tienen que pulirse. Por eso es que yo trato de pulir a todos los discípulos que se ponen a mi alcance. Los que no se ponen a mi alcance, pues yo no voy a pulirlos. Y a veces se me ponen bravos y creen que es porque fulanito, y que sustanito, y que princesito, y que y entonces ahí brota el lobo, guarda el lobo, y en lugar de cambiar hacia sí mismos en las cosas. Y es con todos en general, porque no hay uno al cual no le haga ver algunas cosas, siempre sobre todo en el proceso de los años. ¿Por qué? Porque yo pienso
que el discipulado modelo no todo el mundo lo alcanza. Podrán ser participantes, como decía el Señor, colaboradores, participantes. Por lo tanto, la iniciación mayor es la iniciación mayor y la iniciación menor es la iniciación menor. La iniciación menor lleva a conceptos menores, a conductas menores, a respuestas menores, a actitudes menores, que inmediatamente no cuajan dentro de una ley de mayor trascendencia. Es interesante. Nosotros tenemos dos cosas muy duras. Una, con que enfrentar. Una, que todavía el hecho de que en el mundo todavía predomina en gran parte la herencia generacional de la era de Piscis. Que es un mundo que ha hablado de las herencias generacionales, más la radiación que queda de la era de Piscis que todavía es muy vigente. Y segundo, que en la misma GPU vamos a tener que trabajar con muchas individualidades formadas de una manera demasiado horizontal y casi con solo barruntos de la línea vertical. Bien, entonces vamos a terminar, seguimos hablando en el mes de Géminis de asuntos de Géminis. Se repitió una de la enseñanza que el budismo a China, fue un traductor de texto que lo menciona aquí o María, escribió de distintas formas. Como arriba, él no usa Garuda, sino de que ellos los cartas que la Garuda envió a ciertas comunidades que vivían en el norte del Haití. Entonces él las leyó y le impactó tan fuertemente que se puso, las tradujo los textos de Buda al chino y los llevó al chino. Y entonces ahí fue donde ya fue una explosión del budismo. Se llevó al Tíbet, esa base, fue cuando llevó al Tíbet, y fue cuando el budismo se extendió por todo el mundo. Entonces nosotros vemos cómo eso ha sido a través en realidad de un discipulado, una identificación, pero que muchas veces se da al cabo de, o sea, a lo largo del tiempo. Y de hecho, en los propósitos psicológicos, el maestro cuando habla de los ánimos,